Antes de empezar a hablar del fundador de los Testigos de Jehová, quisiera informarles que la organización de los Testigos de Jehová no creen que Charles Taze Russell fuese su fundador, más bien creen que solo fue un estudiante más de la Biblia y que el verdadero fundador fue Cristo. Miremos lo que dice su propia publicación. Una vez dejado evidente lo que cree en la organización, ahora sí, empecemos con Charles Taze Russell. Nació el 16 de febrero de 1852 en Allegheny, Pensilvania, que ahora forma parte de Pittsburgh, Estados Unidos. Era hijo de inmigrantes irlandeses presbiterianos. Se cuenta que sus padres tuvieron 5 hijos. Se les murió un hijo con 5 años al cual llamaron Tomás. Luego, más tarde, se les murió 2 hijos más antes de que Charles tuviese los 9 años de edad. Su madre falleció cuando él ya tenía 8 años de edad. Entonces es el padre de Charles quien se encarga del cuidado de sus 2 hijos. Desde joven, Russell fue criado en un hogar cristiano y asistía a la iglesia presbiteriana. Sin embargo, en su adolescencia se unió a la iglesia congregacional. El padre tenía una tienda muy importante de ropas para hombres. Charles, con tan solo 11 años, empezó a ayudar a su padre en la tienda y se interesaba mucho por los negocios más que por lo religioso. Las investigaciones históricas dicen que Charles fue un admirador de Juan Calvino, un teólogo francés y uno de los principales impulsores de la Reforma protestantes. Empezó a anunciar el arrepentimiento por los pecados para no ser condenado en el infierno como castigo eterno. Con solo 16 años, comenzó a cuestionar los dogmas religiosos tradicionales, especialmente la doctrina del infierno eterno. Esto lo impulsó a estudiar profundamente la Biblia para buscar respuestas. Pero al final, terminó negando esa doctrina al pensar como un Dios tan amoroso podría crear un lugar así, condenando a sus hijos por la eternidad. En la página 43 del libro Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, dice: Russell se apartó de los credos eclesiásticos y empezó una búsqueda de la verdad que lo llevó a examinar algunas de las principales religiones del Oriente, pero no quedó satisfecho. Russell se interesó en los estudios bíblicos y en las profecías del fin de los tiempos. Influido, como hemos contado en el video anterior, por Jonas Wendell y por otros grupos cristianos, comenzó a reunirse con pequeños grupos de estudio. En el libro Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, página 43 y 44, Russell dice algo interesante sobre el agradecimiento que le tuvo a Jonas Wendell, diciendo: Allí escuché por primera vez algunas de las creencias de los segundo adventistas, Iglesia del Advenimiento de Cristo. El predicador era el señor Jonas Wendell. Por lo tanto, me reconozco endeudado con los adventistas, así como con otras confesiones. Aunque la presentación bíblica que él hizo no fue muy clara, me bastó, con la guía de Dios, para recuperar la fe, vacilante entonces, en la inspiración divina de la Biblia y para mostrarme que los escritos de los apóstoles y los profetas eran inseparables. En el mismo libro, Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, página 45 y 46, confesó que otros hombres le ayudaron con el estudio de la Biblia. Estos hombres eran George Storrs,
predicador, escritor, profesor y ministro del adventismo cristiano. George Stetson, predicador, escritor y médico, exmiembro de la Iglesia Episcopal y pastor adventista. Nelson H. Barbour, predicador, editor, escritor y médico, miembro millerista y adventista. Hasta aquí hemos explorado los primeros años de Charles Taze Russell, sus dudas, y cómo su búsqueda de respuestas lo llevó a replantear las creencias tradicionales de su tiempo. Desde sus orígenes hasta su incursión en el mundo de los estudios bíblicos y las conexiones que marcaron su pensamiento. Pero esta es solo la primera parte de su historia. En el próximo video, descubriremos cómo Russell transformó esas ideas en una estructura más definida, la fundación de la Sociedad Watchtower y cómo sus doctrinas comenzaron a tomar forma. No te pierdas la continuación de este apasionante viaje. Hasta pronto.